Voces de la Verdad, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por Lente Regional. Conocer la verdad sana, repara, alivia. Al conocer la verdad del conflicto armado, sabremos que tenemos que cambiar para que la guerra no continúe. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. Hola a todos y todas, saludamos a la audiencia que se conecta a esta hora a Voces de la Verdad, el programa de la Comisión de la Verdad en el Caquetá. Como se lo hemos contado en episodios pasados, una de las tareas de la Comisión de la Verdad es conocer, comprender y visibilizar no solo las violencias perpetradas y las victimizaciones sufridas en el marco del conflicto armado interno, sino también todas aquellas experiencias e iniciativas de organizaciones de resistencia y resiliencia a partir de las cuales la sociedad civil ha ido afrontando la guerra y ha propendido por mejorar la calidad de vida de las comunidades aún en medio de los escenarios más violentos. En su trabajo de investigación para el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado, la Comisión de la Verdad ha encontrado que una de las experiencias organizativas más representativas en territorios como el Caquetá han sido las juntas de acción comunal. En este programa queremos conversar sobre lo que significan las juntas, sobre cómo desde ellas las comunidades han resistido a la guerra, sobre cómo el conflicto las ha afectado y ha afectado a sus integrantes, sobre lo que representa para los territorios más golpeados por la violencia. Para conversar hoy sobre estos temas nos acompaña Rosemary Betancourt Claros, presidenta de la Federación Comunal de Juntas del Caquetá, una liderazga con una amplia experiencia en trabajo social en el territorio y en otras partes del país. Bienvenida, Rosemary. Y bueno, para este diálogo, pues inicialmente quiero plantearle aquí una pregunta como apertura y después seguir conversando, ¿no? ¿Por qué se crean las juntas de acción comunal en Caquetá? Bueno, primero agradecerle a usted, Fernando, por la invitación y por permitirme dar un concepto acerca de muchos temas que tienen que ver con una organización tan importante, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y yo podría decir desde un ámbito internacional, porque las juntas de acción comunal precisamente nacen a raíz de una observación que hiciera la ONU a nivel internacional después de la Segunda Guerra Mundial, y fue implementar en los países unos mecanismos y unas estructuras que facilitaran los procesos de conciliación y los procesos de ayuda mutua para salir al paso a lo que había quedado de esa Segunda Guerra Mundial. Y eso no solamente lo hace Colombia, sí, Colombia lo adopta años después, pero esa misma política la adoptaron varios países e inclusive en América Latina hay experiencias muy importantes de organizaciones comunales como en México, Puerto Rico, en Bolivia, el mismo Venezuela, y en otros no recuerdo, pero hay varios países que tienen la misma experiencia de este tipo de organización que tenemos nosotros en Colombia, como es la organización comunal. Bueno, Rosemary, cuéntanos también por qué una junta de acción es importante para una comunidad. Bueno, la Junta de Acción Comunal es la base de la estructura de nuestra organización comunal. La organización comunal en Colombia se estructura de la siguiente manera. Lo básico es la Junta de Acción Comunal, donde se afilia a la persona voluntariamente. Luego vienen las asociaciones de juntas, la federación y la confederación. Pero esa organización que es de base de la parte barrial, de la parte veredal o inclusive de los conjuntos cerrados, es la base para mí es la base de la organización social en el país, porque a través de ella la gente se afilia voluntariamente para poder contribuir
mancomunadamente la solución de sus problemas, que entre otras cosas, y volviendo a la pregunta anterior que usted me hiciera, fue la razón que motivó a Colombia para que en el año 54 saliera la primera ley comunal, la ley 19, que orientaba bajo sus objetivos era, 1, ser un modelo de pacificación en Colombia y 2, ser un modelo de autoconstrucción, de autogestión. Es decir, la base fundamental es como el puente, digamos nosotros, de esa comunidad organizada que quiere salir adelante, pero también es una comunidad que hace puente con el Estado para resolver sus problemas. Bueno, ya nos está aproximando al cómo lo han venido haciendo. Nos gustaría saber, pues así como con algunos ejemplos, algún ejemplo, cómo han contribuido a las transformaciones de esas realidades urbanas o rurales especialmente, ¿no?, en el territorio. Bueno, la organización comunal es la única organización social en Colombia que cuenta con una legislación propia. Es decir, que todas nuestras actuaciones están basadas en la ley. Por lo tanto, esa ley tiene que ver con unos conceptos donde se obedecen, y como lo decía anteriormente, al trabajo mancomunado y al esfuerzo de la comunidad en relación con el Estado. Hoy en día hemos avanzado mucho en esos temas. A partir de la Constitución del 91, pues donde hay unos pasos trascendentales prácticamente donde se acaban los auxilios parlamentarios, significa que ahora la organización comunal debe cumplir con unos retos, pero luego viene nuestra legislación adoptada en el año 2002, la ley 743, donde se establecen unos mecanismos. Desde ahí se viene entonces la ley 1551, que es un modelo de reforma a la ley 136, donde se establecen cómo es la participación de la organización comunal en trabajo articulado con el Estado. Y en eso hemos venido avanzando, y yo por eso le decía que es la única organización social que tiene ley. ¿Por qué? Hoy en día las juntas de acción comunal, la asociación o cualquier parte de nuestra estructura organizativa puede hacer convenios, no solamente convenios solidarios, sino todo tipo de convenios con el Estado, donde mancomunadamente dice exactamente, aunar esfuerzos, poder solucionar los problemas de su comunidad. Creo que la organización comunal es tan importante para el desarrollo de los pueblos, del municipio, de las ciudades, tan importante porque es ese puente para poder llegar a esos recursos allá. Ahora no solamente hablemos de la ley 1551, sino en muchos otros aspectos. Por ejemplo, por así decirlo, la articulación que se ha tenido con el Estado, sobre todo en estos municipios donde se aplica el programa PEDEP, es a través de la organización comunal. Ha sido la organización comunal quien en sus territorios establece los modelos, establece las pautas a seguir, pero también quien ejerce esa vocación de servicio, podríamos decirlo, con el Estado y con la misma comunidad. Rosemary, en esa dirección, ¿por qué podríamos considerar que es importante la Junta de Acción Comunal en la construcción de paz? Precisamente es tan importante porque, vuelvo a decir lo que inicialmente lo dije, es la organización comunal nace con la esperanza de ser un modelo para avanzar en la construcción de paz, en la pacificación. Hay toda una historia, ¿sí? Desafortunadamente la historia de la acción comunal es una historia de luchas sociales, es la historia de los desarraigados. Entonces, desde ahí viene la lucha de la sociedad por la construcción de paz. A través de la organización comunal se establecen
varios mecanismos. Es más, nosotros dentro de la organización comunal tenemos un modelo propio, autónomo, para la conciliación, es decir, es un modelo de aplicar justicia dentro de la organización comunal, pero también el hacer puentes, carreteras, vías, la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, de puestos de salud, eso es avanzar en la construcción de una paz. Yo no puedo hablar de paz si en mi vereda, en mi barrio, pues no tengo la seguridad que voy a contar con los servicios públicos, por ejemplo, con el acceso a la educación, con el acceso a una buena prestación de mis servicios de salud. La organización comunal, dentro de sus objetivos, es la prioridad, el desarrollo integral del ser humano. Y eso es lo que nos hace a nosotras, las juntas, y yo hablo de la organización comunal en sí, constructora de paz. Bien, mira, hay una cuestión que pues uno hoy lo está viendo, ¿no? Lo podemos estar observando por diferentes medios y pues la gente que está en el movimiento comunal. Nos gustaría pues que nos hablara un poco sobre qué violencias han sufrido las juntas de acción comunal y sus integrantes en el marco del conflicto armado. Bueno, ha sido difícil. Hoy nosotros como organización comunal también hacemos parte de, y así fue, se firmó con el gobierno Santos, donde se nos incluía como organización víctima del conflicto armado en Colombia. Desafortunadamente, quienes luchamos por la construcción de paz, quienes luchamos por una sociedad justa y que nos organizamos en la Junta de Acción Comunal, pues hemos padecido la violencia. Una violencia que viene de todos los actores, armados, políticos, inclusive del mismo Estado. Porque si hablamos de los actores armados ilegales, es de una u otra manera, los actores han querido incidir en la autonomía de la organización comunal. Y cuando no se les permite esa incidencia, entonces lo quieren hacer a la fuerza. Por eso, poblaciones enteras, comunales desplazados, asesinados y comunales amenazados, precisamente porque se ejerce una autonomía y no se cede a la presión. Pero también está la discriminación y también la estigmatización de parte del Estado, de dos maneras. Una, a través de la fuerza pública, quien discrimina o estigmatiza a la organización comunal donde hay presencia de organizaciones al margen de la ley. Si hay presencia de actores ilegales como la FARC, entonces es que ese comunal es de la FARC. Y si hay actores ilegales como los paramilitares, entonces que ese comunal es de ese actor. Pero también la presión que ejerce cuando la organización comunal, a través de su junta o asociaciones, empieza a hacer veeduría a los mismos funcionarios corruptos, también tenemos desplazamientos, también tenemos estigmatizaciones y también nos ha tocado soportar inclusive las persecuciones políticas por eso. Es decir, que siempre la acción comunal, y cuando hablo de la acción comunal, hablo de sus afiliados y de sus afiliadas, pues hemos sufrido el rigor de la violencia. Desafortunadamente, ser comunal en Colombia, si se hace con liderazgo y con responsabilidad, es difícil. Es difícil y por eso hemos tenido compañeros comunales en la cárcel. ¿Sí? Han ido a la cárcel porque les han hecho persecución política. También hemos tenido comunales con falsos positivos, porque los han hecho. Pero también hemos tenido que ir a enterrar a muchos comunales, producto de la violencia, asesinados por actores armados ilegales. Y cuando hablo de falsos positivos, porque también hemos tenido que ir a enterrar comunales asesinados por la misma fuerza pública, que es lo que pasa en Colombia. Bien, Rosemary, yo creo que has hablado de varias estigmatizaciones
Nos gustaría de pronto profundizar pues, en algunas de ellas, ya pues las han mencionado, pero hay una que pues quizás en el país y especialmente pues en territorios como el Caquetá pues se les ha señalado, ¿no?, esas estigmatizaciones, ¿no? Y se refiere cómo las juntas de acción comunal se les señala que han sido promovidas por las FARC o que han sido dirigidas, han sido guiadas. ¿Cómo es esto frente pues, a todo ese entramado que a veces se va creando y que finalmente parece que pusiera como en paréntesis la autonomía de la Junta de Acción Comunal? Entonces, pues nos gustaría un poco que nos hablara un poco más de esa parte, ¿no? Sí, es complicado y contradictorio también esa situación, porque justamente la organización comunal, sus afiliados a la Junta de Acción Comunal, se afilian es porque quieren organizarse para mejorar sus condiciones de vida. Y mejorar sus condiciones de vida equivale a que le tengamos que exigir al Estado el arreglo de vías, la construcción de vías, pero también exigirle al Estado nuestra seguridad. Pero en este país, quien lo haga se convierte en un enemigo del Estado. Y a través de la organización comunal lo hacemos, ¿sí? Y como le decía antes, si hay presencia del movimiento armado ilegal o de cualquier estructura, se quiere hacer creer que ese comunal pertenece a ese actor. Miren, la acción comunal en país tuvo unas fases y también tuvo unas personas que se hicieron frente para que se cumpliera la norma que dictaba la ONU. Y uno de ellos fue Camilo Torres. El cura Camilo Torres. La gente del común recuerda a Camilo Torres como el cura guerrillero. Pero resulta que detrás de ese cura guerrillero, quien era capellán en una iglesia del ejército, profesor de sociología de la Universidad Nacional, pues fue una persona que junto con sus estudiantes orientó a la organización comunal, a la construcción de la organización comunal en los barrios periféricos de Bogotá, donde llegaban las personas desplazadas por la violencia bipartidista del Tolima, del Huila, bueno, y llegaban a Bogotá. Ese tipo de organización no le gustó al Estado, quien lo amenazó, lo persiguió, hasta que hizo que huyera al monte. Un cura, un sociólogo, una persona que trabajaba con la sociedad y quería para el bien social, fue llevado a hacer lo que él no sabía hacer y finalmente murió. Hoy Camilo Torres es recordado como uno de los pioneros en la acción comunal. Es decir, hoy en día, eso que hacía Camilo Torres es lo mismo que hacemos muchos de nosotros en la organización comunal. Pero ojalá no nos toque hacer lo que él hizo, sino seguir construyendo desde la misma sociedad, desde la organización social, desde una organización legalmente constituida, exigiéndole al Estado colombiano el cumplimiento de sus responsabilidades. Queremos escuelas, no hay puestos de salud, los acabaron, los recogieron, no hay puestos de salud en las veredas, las vías de acceso, no hay vías de acceso, ¿sí? En el departamento de Caquetá, Solano no tiene una vía de acceso terrestre, solo acuática. Hasta hace pocos años llegó la energía. Es decir, hoy las necesidades básicas de las personas, de esa sociedad que está en el territorio, pues a través de la organización comunal, a través de la Junta de Acción Comunal, se organiza y reclama lo que es. ¿Eso se convierte entonces en un delito? Así no lo quiere hacer ver. Pero no es que la organización comunal sea ¿cómo se llamaría? Esté vinculada, sí, o que tenga vínculos, no. Tiene su autonomía, en la misma normatividad es autónoma frente a esos actores ilegales, pero también es autónoma frente al Estado. Bueno, Rosemary, mire, hay una cuestión que hoy creo que es muy importante también que nuestra audiencia
conozcan, ¿no? ¿Cómo es la interlocución de la Junta de Acción Comunal con el gobierno en momentos de consulta para megaproyectos de infraestructura, minería, explotación petrolera, entre otros, ¿no? ¿Cómo es esa interlocución? En el papel está, muchas de esas en el papel están, porque se ha llegado a través de acuerdos, pero una cosa es el papel y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Si se hicieran las consultas en los territorios frente al tema de la minería o de la explotación de hidrocarburos o todo esto, pues no tendríamos que estar cada rato haciendo marchas y movilizaciones. Pero lo que quiere el Estado colombiano y más este gobierno es que la organización comunal se convierta en sus mandaderos. Es decir, que no tomemos decisiones. Uno, por ejemplo, el caso de la implementación del programa PENIS, donde la organización comunal, a través de sus juntas, sus presidentes, firmaron unos acuerdos colectivos y luego venían los individuales. Y también podemos participar en los comités y en los consejos y todo eso, pero quiere el gobierno es que seamos sus mandaderos, es decir, vamos y le informamos lo que el gobierno dice, no. Entonces yo podría decir que esa relación está basada en, como cuando usted tiene a su esposa, solamente le habla y ella escucha y haga lo que usted le diga, es decir, hay un corte, es decir, no aplicaría para muchas cosas, van, se reúnen con nosotros, hablamos y acordamos, pero en la práctica hay unos documentos, unos decretos, unas resoluciones, unas normas que están por encima, ¿sí? Entonces que la Agencia Nacional de Hidrocarburos dice esto y las comunidades no pueden decir, se crean unas vainas y se inventan unas cosas que están lejos de ser los compromisos con las comunidades y así pasa sucesivamente. Bien, Rosemary, ¿cuáles podrían ser las enseñanzas más importantes que deja la acción comunal en el territorio? Yo creo, mire, en el Caquetá, creo que el desarrollo del Caquetá ha sido el desarrollo de la organización comunal, en toda su estructura. Hemos sido los pioneros en la construcción de obras y de vías sobre todo. Yo creo que ha sido el logro de la organización comunal a través de su junta, sus afiliados, quienes han abierto las brechas y los caminos para poder llegar a Cartagena del Cheirá, para poder llegar a Solita, para poder llegar a Curillo, para poder llegar a donde hoy estamos. Luego el gobierno nacional ha tenido que hacer sus inversiones porque lo hemos peleado, lo hemos ganado. Es decir, los logros que hemos tenido en el departamento de Caquetá son eso, lo que hoy tenemos, ¿sí? Lo que hoy tenemos y lo que vamos a tener a través de la lucha organizada de la Junta de Acción Comunal, pero también ha sido logros porque no hay que decir que hemos actuado, no, para eso hay otras organizaciones con las cuales hacemos alianzas, ¿sí? Y vamos a seguirlo haciendo porque la lucha social es esa. Yo creo que la organización comunal, que además es la organización más grande de voluntariado en el país, pero también es la organización más grande en la construcción de paz, en la construcción de país, en la construcción de región, pero también es una organización dispuesta y disponible para trabajar de hombro a hombro con otras organizaciones sociales que pretendan y que quieran hacer la construcción precisamente de la paz con justicia social. Bueno, Rosemary, mire, hay unas cuestiones que hoy el país desafortunadamente pues estamos viviendo constantemente la violencia contra muchos líderes sociales, ¿no? Ya son cientos los líderes sociales asesinados. ¿Cuál cree usted que sería la forma más efectiva de protección de esos líderes sociales, especialmente en este caso de juntas de acción comunal? Entonces, en estos momentos es la contradicción grande. Firman los acuerdos de paz, pero aumentan los casos de amenaza y de asesinatos a líderes sociales y ha aumentado sobre todo en el tema comunal. La gran mayoría de estos líderes sociales están vinculados a una junta de acción comunal.
ha sido difícil y le hemos planteado al gobierno, al Estado, varias posibles situaciones. Una es que, mire, establecer unos esquemas de seguridad para unas personas, pues sí, muy bien, se le está un poco solucionando el tema a él, pero es que los que no lo tienen también lo necesitan. Entonces yo creo que sí se deben de implementar se deben de implementar tipos de seguridad colectiva. Nosotros estamos planteando entonces, están las guardias campesinas, ¿sí? Si estas guardias campesinas dependieran de unas asesorías y hubiera una implementación desde el Estado, ¿sí? Porque ahora las guardias campesinas las quieren hacer mirar de otra manera, no, pero son los campesinos quienes se organizan. Lo otro es el tema de la conectividad. Si nosotros tenemos muy buena conectividad en el campo, usted puede avisarle al vecino, mire, van tantos para allá, mire, sálgase de aquí, porque hemos podido percibir que cuando la comunicación es rápida entre los mismos campesinos, entre los mismos presidentes, entre la misma comunidad, eso funciona. No es que nos convirtamos, que es lo que quiere, claro, nos dicen, sí, vea, nosotros no queremos ninguna red de informantes, ni red de cooperantes, sino establecer entre nosotros mismos, la comunidad, unos diseños de nuestra propia seguridad, pero necesitamos tener conectividad, vías de acceso. Sí, yo tengo el caso, por ejemplo, de la presidenta de la vereda Miramar, amenazada, pero fíjese cómo hace ella para salir aquí. O sea, es una cuestión que habría que repensarla. Ahora el otro tema es que la seguridad nos la tiene que ofrecer el Estado colombiano. ¿Por qué no cumplen con el acuerdo de paz en el tema donde decía que donde existían las antiguas FARC, que de una u otra manera sostenían una autoridad y había un control? No lo podemos negar. Hoy esos sitios están solos y entonces han sido copados por otros actores, por otras personas, por la delincuencia organizada, por lo que sea, el narcotráfico, los grupos paramilitares, las disidencias, lo que sea. Pero es la responsabilidad del Estado haber hecho lo que dijo el acuerdo frente a ese tema, es copar, es llegar a esas zonas, no solamente brindarnos seguridad militar, sino también seguridad, ¿sí?, integral, es decir, desarrollo integral. Mire, eso se podría hacer. Bueno, Rosemary, ya para cerrar, ¿no? Pues nos gustaría conocer cuál es la propuesta de la Junta de Acción Comunal para contribuir a la verdad, a la convivencia y sobre todo en este trabajo a la no repetición. Bueno, nosotros desde el nivel nacional, desde la Confederación, se ha creado un comité de impulso para apoyar todo el proceso de reparación colectiva. En eso tiene que ver entonces apoyar también a las diferentes instancias que se han creado para decirnos la verdad y contárnosla. Yo creo que en estos momentos desde la Confederación que se ha orientado hasta el presidente de la Junta tal, está bajo esa orientación y la hemos venido haciendo. Se ha venido aportando con las instituciones, inclusive lo hemos hecho con no solamente apostarle con la Comisión de la Verdad, sino también aportando, por ejemplo, en el tema de los desminados, que eso es importante. Es decir, contribuir a que se sepa qué pasó, porque además nosotros los comunales también estamos interesados en saber qué pasó. Yo creo que cómo le bajamos a la impunidad es diciendo qué pasó y contándonos la verdad. Yo creo que en ese sentido la organización comunal cree en la Comisión de la Verdad, cree en una instancia en que el país debe conocer lo que pasó y por lo tanto, si cree, tenemos también que apoyarla y aportarle lo que nosotros podemos hacer. Gracias, Rosemary, por sus aportaciones, reflexiones y pues ya para cerrar, comentar, ¿no?, que el camino recorrido por las juntas de acción comunal en el país y especialmente en el Caquetá, pues ha dejado su huella, su impronta, sobre todo en el trabajo social, organizativo
y de resistencia para el desarrollo local a lo largo de ya de muchas décadas, ¿no? Y bueno, pues esto también mencionar que, pues, como todos lo conocemos y también aquí hemos hecho alguna mención a ello, pues pasan por muchas situaciones de violencia, los líderes sociales de la Junta de Acción Comunal, como son amenazas sobre su integridad, como la que recae justo sobre Rosemar y pues otros miembros de la Junta de Acción Comunal del departamento. Y bien, también aquí recordar, ¿no?, que pues, el presidente de la Junta de Acción Comunal, la primera Junta de Acción Comunal creada en el departamento de la vereda El Berlín, en el Doncello, el señor Dagoberto Giraldo, está desaparecido y pues no hace más sino unos pocos días del asesinato del fiscal del barrio El Jardín de la Unión Penella del municipio de La Montañita, señor José Vianey Gaviria. Pese pues a todas estas situaciones que las juntas, los miembros, los integrantes de esta organización pues están sufriendo, ellos siguen trabajando por el desarrollo del territorio, por la transformación, para que pues entre todos podamos sacar adelante, ¿no? En ese sentido también pues queremos hacer una convocatoria, ¿no?, una invitación a las instituciones gubernamentales para que rodeemos el trabajo social de las juntas de acción comunal y así ellas puedan seguir contribuyendo a la construcción de un territorio en paz y armonizado. Muchas gracias y hasta el próximo programa.